tiene que pasar para que una mente entrenada en la ciencia más rigurosa llegue a cuestionarlo todo, absolutamente todo? Hoy vamos a desgranar la increíble historia de un psiquiatra de élite, un hombre de ciencia cuya visión del mundo se hizo añicos por un único caso que sencillamente no tenía explicación. El protagonista de nuestra historia es el Dr. Brian Weiss, y él lo decía bien claro, como vemos aquí. Desconfiaba de todo lo que no se pudiera demostrar con el método científico tradicional. Ese era su mantra, su punto de partida antes de que su realidad saltara por los aires. Un mundo donde solo existía lo que se podía medir, tocar y demostrar. Para entender de verdad la magnitud de lo que le pasó, primero tenemos que entender quién era este hombre. Un científico escéptico de manual, un perfil en conservadurismo científico. Y es que, ojo, su currículum era impecable, graduado en Columbia con título de medicina de Yale. Acabó de jefe de psiquiatría en el prestigioso Hospital Mount Sinai de Miami. Tenía 37 artículos científicos publicados, era un experto nacional en psiquiatría biológica. O sea, años y años de estudio disciplinado habían moldeado su mente para rechazar de plano cualquier cosa que sonara un poco rara. Y ya no hablemos de la parapsicología. Y entonces, en mitad de su ordenada vida profesional, allá por 1980, aparece un caso que no encajaba en ningún libro de texto. Conoció a Catherine, una paciente de 27 años con una vida totalmente bloqueada por una maraña de fobias y una ansiedad que la consumían. Pensemos en esto por un segundo. Un miedo atroz, extremo al agua y a ahogarse, pánico a la oscuridad, a volar, y un terror que la desbordaba por completo a la idea de la muerte. Estos miedos no eran simples manías. Eran tan profundos que convertían su día a día en una auténtica lucha, provocándole ataques de pánico y una depresión muy severa. El Dr. Weiss usó todo su conocimiento, todas las terapias convencionales, durante 18 meses, un año y medio de psicoterapia intensiva que no sirvieron de nada. La ansiedad de Catherine seguía intacta. Así que, como último recurso, ya un poco a la desesperada, decidió probar la hipnosis. Su objetivo, que quede claro, era puramente científico: buscar algún trauma infantil, algo olvidado que pudiera explicar todos esos síntomas. Pero lo que se encontró, para eso no te preparan ni en Yale ni en ninguna parte. Bajo hipnosis, Weiss le pidió a Catherine que volviera al momento en que empezaron sus síntomas. Y de repente, ella no estaba en su infancia. Estaba en el año 1863 a.C. Su nombre era Aronda, y empezó a describir con un detalle increíble una vida de hace casi 4000 años que terminó con su muerte, ahogada en una riada. Cita reconstrucción de Catherine: me estoy ahogando, el agua me asfixia, me arrancan a mi bebé de los brazos. El terror visceral de ese recuerdo era un espejo exacto de sus fobias de hoy en día. El miedo al agua, el miedo a ahogarse. La conexión era brutal. Y ahora viene lo inexplicable. Después de esa sesión, el pánico de Catherine a ahogarse se esfumó por completo. Una curación instantánea que la ciencia, tal y como él la conocía, no podía explicar. Pero la cosa no termina aquí. En las siguientes sesiones, en ese estado de trance entre el final de una vida y el principio de la siguiente, empezó a pasar algo todavía más extraordinario. De pronto Catherine se convirtió en una especie de canal para unas entidades que ella llamó los maestros. Eran, según decían, almas muy evolucionadas, sin cuerpo físico, que hablaban a través de ella. La voz de Catherine cambiaba, se volvía más grave, más sabia. Cita mensaje de los maestros: nuestra tarea es aprender, llegar a ser como dioses a través del conocimiento. Con el conocimiento nos acercamos a Dios y entonces podemos descansar. Después volvemos para enseñar y ayudar a otros.
Para el doctor Weiss todo esto era fascinante, pero su mente científica seguía pidiendo pruebas. Y entonces uno de esos mensajes dejó de ser general y se volvió directa, innegable y dolorosamente personal. Catherine, en trance, empieza a soltar secretos que era imposible que conociera. Le dice el nombre hebreo de su padre fallecido. Abraham le dice que murió del corazón, y entonces llega el golpe final. Le habla de su primer hijo, que murió con solo 23 días de nacer por un defecto cardíaco rarísimo, de 1 entre 10 millones, que hacía que su corazón estuviera literalmente del revés. Y para rematar, le dice que esa alma hizo un gran sacrificio para demostrarle a él, al doctor, los límites de la medicina. En ese preciso instante, todo el escepticismo del doctor Weiss se vino abajo. Él mismo lo escribió. Estaba atónito. Catherine no podía saber esa información de ninguna manera. Era demasiado, abrumadoramente cierto. Esa revelación lo cambió todo. Fue una transformación doble. Por un lado, Catherine pasó de estar paralizada por la ansiedad a estar completamente curada. Y por otro, el doctor Weiss, el científico escéptico que temía a la muerte, encontró una serenidad y un despertar espiritual que jamás había experimentado. El doctor Weiss tardó 4 años en atreverse a publicar esta historia. Sabía que se jugaba su reputación, pero sentía el deber de no guardarse ese conocimiento sobre la inmortalidad. Y así, toda esta historia nos deja con la misma pregunta que se hizo el propio doctor Weiss. ¿Es posible que haya cosas en la mente humana que sencillamente están más allá de lo que nuestra ciencia entiende hoy en día? La experiencia de este científico nos abre esa puerta, la posibilidad de que el mapa de la conciencia humana sea mucho más grande de lo que hemos conseguido dibujar hasta ahora. El análisis del caso Catherine, presentado por el Dr. Brian Weiss, constituye un documento fundamental para la convergencia entre ciencia y espiritualidad. Validez terapéutica. La terapia de vidas pasadas demostró eficacia clínica superior al psicoanálisis clásico para este caso específico de fobias refractarias. Implicaciones ontológicas. La verificación de datos sobre el hijo del Dr. Weiss rompe el modelo materialista de que la conciencia es un epifenómeno exclusivo del cerebro vivo. Perspectiva futura. Como científica concluyo que estamos ante fenómenos físicos de naturaleza cuántica que requieren una nueva física de la conciencia, alejada de prejuicios y centrada en la evidencia, por desafiante que ésta sea. La ciencia avanza no cuando confirma lo que ya sabemos, sino cuando tiene el valor de mirar de frente a lo que todavía no comprendemos. Soy la doctora Ana Yatsin Sagrario Mendoza Castro, doctora en Geofísica y Física y divulgadora científica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este fue el informe, análisis crítico del caso Catherine y la no localidad de la conciencia, presentado para el Diplomado en Ciencias Ocultas y Sucesos Sobrenaturales.